Bueno, ya estamos todos, así que podemos empezar con la clase de hoy. Como les decía, al final de la clase vamos a hacer un breve cronograma de, según hasta dónde lleguemos hoy, de las clases que nos quedan y cómo nos organizamos, sobre todo para que quede grabado para los demás compañeros. Bueno, la clase pasada, esperen un poquito que les tengo que compartir, si no, no sé para quién estoy hablando. Ahora sí. ¿Se ve bien? Sí. Ok. Entonces, como les decía, la clase pasada habíamos comenzado con las reacciones sigmatrópicas 3,3, dentro de las que se destacaban el rearreglo de Cope, el movimiento concertado de 6 electrones pi en condiciones térmicas. Habíamos dicho que no íbamos a ver el manejo de la teoría de orbitales moleculares frontera, pero que había que tener en cuenta justamente todas las condiciones que la teoría implica para este movimiento, para este mecanismo, por lo cual se mantienen las 3 condiciones básicas de menor diferencia de energía entre HOMO y LUMO, máximo solapamiento y conservación de la simetría. Esto lleva a que en muchas reacciones haya detalles de la estereoquímica de la reacción muy interesantes, por eso habíamos visto este ejemplo que está en el Carey-Sandberg, y me pareció bien interesante detallarlo, lo detallamos en el teórico pasado. Nos había quedado para hoy finalizar con este tipo de reacciones en el rearreglo de Claisen, también conocido como Oxa-Cope. Sí. Hola. Perdón, se me abrió el... ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, perdón, abrí el micrófono sin querer. Tranquila. Estábamos viendo entonces el rearreglo de Claisen, también conocido como Oxa-Cope, en el sentido de que si ustedes ven, aparece un oxígeno en lugar de un carbono en la posición alílica en el movimiento electrónico. Entonces, tenemos nuevamente 6 electrones, el movimiento concertado de siempre, y la posibilidad de funcionalizar justamente la molécula, el producto resultante, como un carbonilo, en lugar de un, esto sería un enoléter, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la funcionalización, es bien interesante este rearreglo. En el siguiente ejemplo, vemos nuevamente la situación de máxima estabilidad en el estado de transición, en esta especie de estado de transición silla que se forma con 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos. En este caso 1 es oxígeno, para lograr ese máximo solapamiento que requiere la teoría, o que impone de alguna manera la teoría, para que se den los nuevos enlaces. El movimiento es exactamente el mismo, y tenemos que considerar entonces la situación parecido al rearreglo de Cope, en donde los sustituyentes adoptarían posiciones ecuatoriales o axiales
en este estado de transición cíclico, y por lo tanto siempre hay que considerar que el producto mayoritario va a venir asociado al conformero más estable, en el caso de R, más voluminoso que el metilo, entonces el conformero más estable será el determinante del producto mayoritario, en este caso el E, ya que el R queda del lado contrario de la cadena carbonada, también la más importante para ellos. Entonces, tenemos que tener en cuenta el estado de transición en el momento de hacer el mecanismo, sobre todo en los casos en donde haya una estereoquímica definida en el producto final, ¿sí? En el caso en que imaginemos que estos sean protones, obviamente que no va a incidir en nada el conformero más estable, porque dos protones acá, axial ecuatorial, son intercambiables, ¿sí? Pero de cualquier manera hay que tener en cuenta lo que influye el estado de transición en el conformero más estable de, de esta especie de silla que se plantea en el mecanismo, ¿sí? Bien. Otro ejemplo bien interesante que sacado de la literatura es este movimiento en el biciclo, entre el biciclo, esta es una decalina, normalmente la decalina también son cis y trans, dependiendo de la posición de los carbonos en el ciclo hexano, y esta tiene la particularidad de tener un doble enlace, de nuevo, posible rearreglo de cope, oxacope, perdón, con la cadena esta lílica, ¿sí? del enoléter. ¿Cuál es la particularidad que tiene este ejemplo? Como ustedes ven, el conformero que se estableció en el movimiento pericíclico es el conformero el conformero axial, ¿sí? En donde el sustituyente está, como ven acá, para abajo y axial para abajo en el conformero. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos el conformero ecuatorial? Capaz que podemos hacerlo. A ver si me esperan un poquitito. Que cambio acá. Para que quede un poco mejor explicado. Aquí tenía preparado el otro ejemplo, pero acá lo podemos hacer. Ahí está. El conformero, si nosotros quisiéramos hacerlo, tendría esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para este movimiento, que es el que se plantea en el mecanismo,
con el isómero ecuatorial, acá ecuatorial, ¿sí? Las distancias de enlace aquí son mucho mayores que aquí, o sea, aquí tenemos exactamente el ciclo con las distancias de enlace adecuadas, ¿tá? Entonces, a pesar de que el conformero más estable debería ser el ecuatorial, la reacción transcurre a partir del isómero axial. Es decir, tenemos un equilibrio algo desplazado hacia el ecuatorial, pero lo poco que alcanza para cambiar al axial, una vez que se forma el axial en condiciones de calor, entonces se forma igual el producto solamente cuando el conformero está en axial. Esto, aunque suena efectivamente un poco contradictorio, es como sucede en muchas reacciones que están en equilibrio, en donde la reacción transcurre a partir de el minoritario en el equilibrio, ¿sí? Entonces, una vez que se desplazó el equilibrio un poquito hacia el trans, esto reacciona y obtenemos el producto. Y nuevamente se desplaza un poquitito hacia el trans, y una vez que es hacia el axial, y una vez que llegamos al axial, otra vez se forma el producto, ¿sí? Entonces, no es que no exista el axial en los equilibrios, muchas veces está muy desplazado hacia el conformero ecuatorial, pero el conformero ecuatorial no es el que reacciona, y sí, efectivamente, el que reacciona es el conformero axial. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ok. Vamos a ver si podemos volver entonces a el ejemplo. Ahí está. Acá lo vemos que es con el conformero axial que se da la reacción. ¿Sí? Bien. El otro ejemplo es bastante interesante porque la reacción se hace sobre un compuesto aromático. Y siempre nosotros insistimos en la estabilidad de la nube electrónica, y vemos que a veces de nuevo tenemos que salir de esa estabilidad porque la reacción implica un movimiento electrónico diferente que va hacia una estabilidad mayor en el producto final, ¿sí? Los alil-feniléteres en condiciones térmicas, de nuevo, tienen este movimiento tipo oxacope, que da lugar obviamente a un intermedio que no es estable por su falta de aromaticidad, justamente. Pero como esta es la cetona
del enol del fenol, ¿sí? El fenol es prácticamente el único enol que es estable, ¿sí? Porque justamente es un enol aromático. Y acá lo vemos bien, que la acetona pierde la aromaticidad en el ciclo, mientras que el enol la recupera. Entonces, los alilfeniléteres sufren reacción térmica tipo oxacope y terminamos en un ortoalilfenol. ¿Sí? Es como que la cadena quedara pegada en orto con este rearreglo. Vieron que, de vuelta, la reacción sigmatrópica vista como un rearreglo. Yo creo que en este ejemplo se ve muy bien, porque es como que la cadena salta, vieron, del oxígeno al carbono. Parece, ¿no? Es como ese efecto visual de que la cadena saltó de un oxígeno al carbono. Sin embargo, el movimiento esperado para esta reacción es justamente este movimiento pericíclico en donde hay 6 electrones involucrados y el movimiento es a través de este intermedio que luego aromatiza, ¿sí? Ahí tenemos un equilibrio ceto-enólico. Lo ven todos eso, ¿no? Sí. De acuerdísimo. Hay un detalle particular que tienen estas alilfeniléteres, y es que cuando están disustituidos, ¿se acuerdan que el movimiento era hacia uno de los, al carbono en orto, digamos, ¿no? en la posición 2? Cuando nos enfrentamos a un aromático que tiene las dos posiciones ocupadas, el rearreglo oxacope, continúa, o rearreglo de Claisen, como quieran llamarlo, fíjense que continúa porque esta ciclohexanodiona no puede aromatizarse. Ven que acá ya hay dos sustituyentes, no hay hidrógenos, acá no hay hidrógenos porque estaba sustituido de antemano, porque así era el ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Esta ciclohexadiona vuelve a ser un sigmatrópico 3,3, pic, pic, pic. Y entonces la cadena parece que hace otro salto. Ahora salta de 2 a 4. Fíjense. ¿Sí? Y nuevamente que faltaría el corchete, para este también falta el corchete porque estos no se aíslan. Tautomeriza al compuesto aromático, ¿sí? Entonces, para alilfeniléteres disustituidos, tenemos una doble sigmatrópica. Tenemos la sigmatrópica Claisen hacia la posición 2 y la sigmatrópica clásica 3,3 desde la posición 2 hasta la posición 4. ¿Está bien? Y luego la aromatización por tautomería de la acetona al enol. ¿Está bien? Bueno. Nos quedan ahora
ver algunos ejemplos de sigmatrópica de otros órdenes. ¿Por qué otros órdenes? Bueno, vimos 1,3, 1,5, 1,7, 3,3. Estas, dependiendo de dónde está la ruptura y hacia dónde va el nuevo enlace, es el número de átomos de carbono. ¿Se acuerdan? Esta sería 2, 3. 1, 2, 3. Acá se rompe el enlace y esto es 1, 2. Entonces, tenemos por un lado donde se rompe el enlace 1, 2, 3 y esta es a partir de donde nace el enlace 1, 2 y el nuevo enlace es entre el 2 y el 3. ¿Sí? O sea que esta sería una sigmatrópica 2, 3. Hay prácticamente del número que quieran. Les llamaba la atención sobre estos otros órdenes para que ustedes no se crean que están limitados a 1,3, 1,5, 1,7. La premisa es siempre la misma, es la migración hacia una cadena poliénica, en este caso tiene 2 nomás, pero 3 nomás, pero podría tener el número de carbono que quiera, poliénica desde un átomo de una cadena unida hacia el doble enlace terminal. Mientras eso se cumpla, en realidad se cumplen las condiciones de una reacción sigmatrópica, por lo tanto pueden darse del orden que quieran. Y acá con este neóxido, entonces lo que tenemos es el movimiento del par de electrones hacia aquí, la recuperación de la neutralidad del nitrógeno. Piensen que esto es un zwitterión, ¿no? Es esa molécula que tiene carga positiva y negativa y trata de alguna manera de neutralizarse perdiendo la carga, ¿sí? Recuerden que siempre las moléculas cargadas, de alguna manera, por más neutras que sean, tienden a estabilizarse hacia moléculas neutras sin carga. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es este movimiento que genera un nuevo enlace oxígeno-carbono, el movimiento del doble enlace hacia este carbono y la ruptura del enlace más débil, que es este carbono nitrógeno positivo, ¿sí? Por lo tanto, el producto final, sin establecerse una estereoquímica que conllevaría a, bueno, ver de qué lado es el ataque, y seguramente se obtuvo una mezcla de esos isómeros. Como yo les digo siempre, estos ejemplos son de literatura, o sea que así es como estaba en el artículo y yo se los reproduje tal cual, ¿sí? El ejemplo siguiente, no sé si ustedes vieron que ayer, repasando las transparencias, me di cuenta que se había cometido un error en el movimiento de flecha y se los subsané, enviándoles una corrección en el foro. Por lo menos les llegó, aunque no lo hayan podido mirar. A mí me llegó. Sí, llegó, sí. Sí, llegó. Perfecto. A veces pasa una transparencia que queda equivocada de un año para el otro y después yo ahora me olvido de corregirla y queda mal hasta que te acordás que esa tenías que volver a corregir. Bueno, el asunto era este mecanismo en condiciones básicas, y esto es lo más importante de todos. La condición básica, siempre que aparece esto, ¿ustedes en qué piensan? Cuando aparece una base sobre una flecha. Hay que sacar algún protón. Exactamente,
exactamente, en que hay algún protonácido en la vuelta. ¿Ah? En que hay algún protonácido en la vuelta. Y ese protonácido, aunque no lo parezca, es un protón del metilo unido al azufre. Recuerden que si yo logro estabilizar esa carga negativa, y de hecho se estabiliza mismo sobre ese enlace, neutralizando justamente la carga positiva del azufre, logro una estabilidad en la base conjugada y por lo tanto un protonácido. Entonces, un poquito el truco, la dificultad que tenía este ejercicio era justamente darse cuenta de que había un protón ácido que involucraba la aparición de una carga negativa. Capaz que acá habría que completar estrictamente poniéndole ahí un corchete, porque obviamente que ese es un intermedio que no se aísla. Y ahora sí estamos en condiciones de hacer el movimiento sigmatrópico, pericíclico, de tal manera de que logremos el producto final. Y ustedes me dirán, profe, ¿y cómo de acá yo me tengo que dar cuenta qué es lo que tengo que hacer? O sea, obviamente que en estos casos siempre se trata de darles el producto final para que ustedes tengan una guía de cuál es el reordenamiento electrónico que estamos pensando. Después se les podrá preguntar qué tipo de reacción es, o en qué condiciones se realiza la reacción, o por qué se realiza en esas condiciones, pero obviamente que no somos magos y no sabemos exactamente cuál es el movimiento o cuál es el reordenamiento que van a seguir esa molécula. Entonces, se trata así de dar el reactivo, muchas veces dar las condiciones, en este caso lo de la base era fundamental, sin la base no podían hacerlo, y darles el producto final. En otros casos, ustedes ya van a ver cuando se pongan a hacer ejercicios, que el producto final es como tan fácil, como tan obvio, que no se les da el producto final. Y se les dice, bueno, proponga un producto y un mecanismo, bla, bla, bla. ¿Está bien? Pero en los casos estos que uno se enfrenta a una situación en donde parece como difícil darse cuenta que el movimiento electrónico está por ese lado, obviamente puede ayudar. Y lo otro que puede ayudar, que habitualmente yo les sugiero que hagan, momento que perdí el lápiz. Acá. Lo otro que sugiero que hagan es que numeren los carbonos y los átomos de tal manera de tener una guía de para qué lado va el ciclo, cómo va el ciclo, cuál es el carbono que sufre el ataque. ¿Sí? No importa si es UPAC o no es UPAC, es una numeración interna para que uno se dé cuenta cuál es el reactivo del que partió y cuál es el producto final. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo numerara así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Fíjense que lo que tengo acá al final
tengo un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que en el ciclo están involucrados todos los átomos. Eso es lo primero que tengo que ver, ¿sí? Lo siguiente es que el número 2, que es el azufre, ¿sí? Entonces, pongo el número 2 y después veo, digamos, como para qué lado estoy. Entonces digo, bueno, al lado tengo el 3, el 4, el 5, el 6. A ver si se entiende lo que estoy haciendo, ¿sí? ¿Qué pasó? Tengo el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y fíjense que ahora en el 8 me aparece un doble enlace entre el 8 y el 9. Entonces eso me puede dar una pista de que este doble enlace fue para acá. ¿Sí? Y después sigo numerando 10 y tengo 1. O sea que en el 1 este átomo de carbono era el que estaba fuera unido al azufre. Quiere decir que tengo que de alguna manera integrar este carbono al ciclo. Entonces ahí, quizás con esta numeración, me esté ayudando de alguna manera a lograr ubicar, identificar, poder seguir el movimiento electrónico y así integrar el carbono al ataque del 10. Entonces el nuevo enlace está entre el 1 y el 10. Recuerden que este era el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces el nuevo enlace entre 1 y 10 aparece acá. Después tengo el 9 y cuando hago este movimiento, el doble enlace aparece entre el 9 y el 8, que es lo que tengo acá. Y el enlace entre 8 y el 2 con el azufre se pierde al neutralizar al azufre. ¿Tá? No sé si se entendió la idea y capaz que esto ayuda bastante a visualizar cuál es el movimiento electrónico si estoy muy perdido, ¿no? Ok, bueno. Esta sería la última transparencia de reacciones sigmatrópicas y me gustaría, antes de empezar con el siguiente tema, que es reacciones 1,3 dipolares, ver un ejemplito, ¿sí? Como estamos haciendo en estas clases, que dan, creo que un poco de resultado en la medida en que se baja a tierra un poco cuál es el tipo de ejercicio que estamos planteando para cada uno de los temas, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a parar después de un ratito de grabar, después de que se plantee el ejercicio, para que ustedes darles un tiempito y después en lo que queda de la hora avanzamos con el siguiente tema. ¿Les parece? Bien. Buenazo.
Déjenme buscar un segundito el ejercicio. Todos están en el aula, ¿sí? Este es uno que dice segundo parcial 2004, dice. Le digo para los que no están en este momento en el teórico y quieren identificar de dónde salió el ejercicio. Diciembre de 2004, parcial química orgánica. Ahí está. Y ahí estaría el planteo, ¿no? Es la parte B del 2. Se puede hacer la parte A también, pero como es, digamos, no es justamente de este tema, me gustaba en este ratito encarar, pensar 20 minutos, una cosa así, 15 minutos, este ejercicio como hacemos siempre. ¿Tá? Dice, se ve ahí, dice, el rearreglo de Johnson se ha utilizado con gran amplitud en la síntesis de compuestos naturales, fragancias y sabores. Indique un mecanismo compatible con la obtención de B. ¿En qué grupo de reacciones la clasificaría? Justifique su respuesta. O sea, tiene una parte pura y dura de teórico, que sería la parte 2, digamos, del grupo de reacciones y la justificación, y tiene una parte más de problema, digamos, que es encontrar el mecanismo y obtener el producto B. Voy a parar un poquitito de grabar. Bueno, vamos a grabar de nuevo entonces y... Cuéntenme un poquito entonces qué fue lo que... ¿Qué fue lo que hicieron ahí? El arreglo de Oxacope. Ahí está. Vieron que en la letra les tiraba un pequeño guiño ahí, que decía que era un producto que se utilizaba en fragancias y cosméticos. Vieron que normalmente en ese tipo de productos se usan ésteres, aldehídos, cetonas, porque son justamente muy aromáticos. Entonces, de alguna manera era un guiño a que el producto fuera por ese lado, ¿no? Entonces, el movimiento... Ahí está, que involucraba en estas condiciones térmicas. Ya ahí les queda el éster. ¿Sí? Ahí se forma. Acá se forma el nuevo enlace carbono-carbono. Acá tienen otro enlace. Y acá después tienen el doble enlace. Podrían, como yo les dije en el ejercicio pasado, numerar los átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Como acá no tenemos estereoquímica porque tenemos solamente protones sobre los átomos de carbono, entonces en realidad es un poco más fácil que si ustedes tuvieran que formar
el ciclo... Ups. Una pregunta, Quique. El ciclo hexano sí, sí. Sí, Si haces el movimiento de electrones al al revés, o revés sea, es que lo obtenés mismo. el mismo producto, pero Al revés es lo mismo porque justamente bien eso es lo igual. que implica un movimiento pericíclico, que vos no... Lo único que vos sabés es que la fuerza impulsora parte de los electrones. Pero como no hay Ahí va. densidades de carga, como no hay nucleófilo y electrófilo, si vos el movimiento lo plantearas al revés, ¿sí? Así, tic, 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 en realidad Sí. el producto es el mismo, el resultado es el mismo, el movimiento es el mismo. Lo que importa acá es justamente que se basen en las premisas de la teoría de orbitales moleculares frontera, ¿sí? Máximo solapamiento, misma simetría y mínima energía en el estado de transición. El movimiento puede ser para un lado, puede ser para el otro, lo mismo que hablábamos del dienófilo arriba, el dienófilo abajo. Mientras no haya ninguna restricción de cara, todo eso es libre, ¿sí? Bien. Gracias. Por nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Si en el carbono 6 tuviese dos sustituyentes, tendríamos que plantear la silla. Seguro, porque seguramente te preguntaran cuál es el isómero sobre el doble enlace que se da, ¿sí? Si es el cis o es el tras, y seguramente, aquí, perdón porque agarré el otro mouse, aquí, y seguramente aquí también estuviera determinada la estereoquímica, ¿sí? Porque la estereoquímica aquí, vamos a hacerlo igual, tenemos un chiquito de tiempo. Aquí te iba a quedar determinado R', R con R' mayor que R, más voluminoso, ¿sí? Entonces cuando vos planteás aquí, acá va el oxígeno, ponele acá el doble enlace, acá vamos a ponerle R segunda acá para que no se confunda. O R. Se había soltado la jauría acá. Bien, entonces cuando tenemos... Este quedó medio feo acá. Ah, era doble enlace, perdón. Ahí tenemos doble enlace. Y ahí tenemos R. Ahí está. Entonces aquí, en el planteo del estado de transición, tenemos que plantear un estado de transición silla. Perdón el dibujo ahí que quedó medio. Lo que pasa es que hay algunos movimientos con la tablet que me complican. Lo importante es esta parte. Con R' mayor que R segunda, entonces
el conformero R' va a ser mayoritario ecuatorial, y luego entonces ahí sí hago el movimiento electrónico, tics, tics, tics. Y el producto me da con R' acá, R segunda acá, y el doble enlace acá, y el sustituyente acá. ¿Está? Entonces, si R' es mayor que R segunda, R' y el sustituyente quedan E. ¿Está bien? Bien. Buenazo que hicieron la pregunta, así pudimos desarrollar esta parte, así que no estaba muy desarrollado en la pregunta, ¿sí? Porque en realidad R' y R segunda eran protones, ¿no? Fantástico. Muy bien. Bueno, vamos a volver ahora al pedacito que nos quedó del teórico de hoy, con reacciones N. Este tipo de reacciones suceden, entonces, déjenme ampliar acá, entre una olefina con un átomo de hidrógeno alílico, ese sería el reactivo N o eno, en algunos libros traducidos lo van a encontrar como eno, en inglés es N, en reaction, en algunos casos van a encontrarlos también como reacciones eno, no sé, yo preferí dejarle N. Y el otro, digamos, la contraparte sería un compuesto conteniendo un doble enlace activado, quiere decir con una diferencia de carga importante, que sería el enófilo. Parecido a dieno y dienófilo en Diels-Alder, aquí se toma un poco esa denominación y se refiere a eno o N y enófilo. ¿Sí? Se establece entonces el movimiento pericíclico con la formación de un nuevo enlace sigma, y el protón que migra en realidad sería el hidruro, ¿sí? Porque el hidrógeno se va con su par de electrones, el hidruro que va hacia el extremo del doble enlace o triple enlace, ¿no? Por eso dice del múltiple enlace. Entonces, en ese movimiento pericíclico en donde intervienen de nuevo 6 electrones, tenemos el estado de transición altamente ordenado, con todas las consideraciones de la teoría de orbitales moleculares frontera, y el resultado entonces es que el hidruro va a migrar hacia uno de los átomos del enófilo, ¿sí? Y el eno se queda con el doble enlace migrado, movido, ¿no? Reacomodado. Hay algunos ejemplos en la literatura, aunque no son muchos, normalmente aparece en la formación de alcoholes homoalílicos, y como ustedes se habrán imaginado, la regioselectividad de las reacciones eno indican que el enófilo debe ser justamente por ejemplo, un carbonilo con una alta diferencia
de electronegatividad, alta diferencia de carga. Por ejemplo, los aldehídos funcionan obviamente mucho mejor que las cetonas. Y la parte deficiente en electrones se muestra más cercana o más disponible hacia el doble enlace alílico, y el carbonilo, el oxígeno, digamos, se encuentra más disponible o más del lado del hidrógeno, generando entonces este producto que sería el alcohol homoalílico, y no el éter, que generaría el ataque del doble enlace sobre el oxígeno y el del carbono sobre el hidruro, sobre el hidrógeno, ¿sí? Entonces, están bien determinadas las características en donde la deficiencia de carga del carbonilo o del enófilo se muestra más disponible al ataque de la nube del doble enlace, ¿no? Lo cual es bastante razonable si lo vemos en condiciones de enlace iónico, de mecanismo iónico, ¿sí? Entonces la parte más nucleofílica, digamos, atacaría a la parte más electrofílica, ¿tá? También podemos acá hacer una estereoespecificidad, tal como hacíamos en las reacciones de Diels-Alder, considerando un estado de transición endo y un estado de transición exo. La particularidad es que en este caso el estado de transición endo implica al sustituyente del tomar al sustituyente del carbono sobre el doble enlace. Entonces el doble enlace estaría dejando al metilo del lado de afuera, digamos, del carbonilo, y acá el protón estaría del lado del carbonilo, mientras que en el exo el doble enlace dejaría al metilo cerca del carbonilo y al protón del lado de afuera de la nube electrónica del carbonilo, ¿sí? Capaz que en el plano acá se ve un poco mejor cómo queda el doble enlace, ¿sí? En el estado endo con el metilo. Bueno, el doble enlace acá tendría que estar acá, ¿sí? Acá hay un error en el estado de transición. No sé qué pasó con el dibujo. El doble enlace tendría que estar sobre y el metilo para adentro, acá, y el protón para afuera, como está acá, ¿sí? El protón del lado de adentro, y cuando eso gira, si esto gira, el metilo queda del lado del carbonilo y el protón queda del lado para afuera del carbonilo, ¿sí? No miren el estado de transición, que está equivocado. Yo después se los corrijo. Les mando un adendo. Esta sería la posición endo y la posición exo según cómo queda en el estado de transición, ¿sí? Para las reacciones N o ENO.
Aquí tenemos un ejemplo, capaz que acá se ve mejor el estado de transición. En una reacción intramolecular a 420 grados, se ve el movimiento electrónico concertado, ¿sí? Y el hidruro que migra hacia lo que sería el metilo, ¿sí? Se va a formar un nuevo enlace aquí, el doble enlace aquí, y el hidruro que migró hacia aquí. Entonces, las posiciones endo y exo implicarían que este metilo quede del mismo lado que la cadena o en el carbono con la cadena del lado contrario, sería el endo, ¿sí? ¿Cómo explicamos esos estados de transición entonces? Lo que habíamos dicho es, hay que mirar el protón, cómo queda este protón con el doble enlace. ¿Sí? Entonces, en uno queda el protón con el doble enlace del lado de afuera, digamos, que sería el exo, y este protón quedaría del lado de adentro del doble enlace. Esto pasa por atrás, ¿sí? Quedaría del lado de adentro del doble enlace, y esta sería la posición endo del estado de transición, y esta es la posición exo. Entonces, cuando ustedes hacen el movimiento electrónico, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, en el punteado, ¿sí?, estaría quedando el nuevo enlace. ¿Está bien? Este protón migra para acá. Este protón migra para acá. Entonces tenemos que ver este protoncito. ¿Para qué lado queda? Porque este protón es el que viene a acompañar al metilo. Y en este carbono vamos a tener al metilo. ¿Sí? En este carbono vamos a tener al metilo. Entonces, este protón, cuando yo hago el movimiento, va a quedar para arriba del plano. ¿Sí? No se olviden que este punteado es donde va a quedar el nuevo enlace. ¿Sí? Para arriba del plano. Y en este punteado, el protón está quedando para abajo del plano, para atrás. ¿Sí? Capaz que lo pueden ver con entre este y este, también es más fácil. Este y este están del mismo lado, ¿sí? Que van a ser este y este. Este es el protón del metilo y este es el protón de la cadena. El protón del metilo y el protón de la cadena. En cambio acá, con el doble enlace, el protón y este protón están en distintos lados del plano. ¿Se ven? No se olviden que los dobles enlaces, que van a quedar uno abajo del otro, como en todas las pericíclicas, determinan un plano, ¿sí? Después viene aquí, entre los dos, el enlace. Entonces, en este plano, el protón está para un lado, y en este plano, el protón está para el otro. ¿Se entendió? Me doy cuenta que es un poquito difícil de ver de qué lado queda cada protón, pero me parece que si podemos seguir la idea de que este protón y este protón
quedan del mismo lado y este protón están de lados diferentes, me parece que lo pueden ubicar mejor en el plano del producto, ¿sí? ¿Lograron verlo? Por lo menos así a primera... Díganme. Sí, más o menos. Ok, yo Sí, les más voy o a menos. mandar igual ahora en un rato el arreglo del otro que tiene un doble enlace equivocado, capaz que lo ven un poco mejor. Lo que tienen que pensar es cómo se tornea, lo mismo que pasaba en Diels-Alder, cómo se tornea. ¿Se acuerdan cuando vimos Diels-Alder intramoleculares, que había tipo 1, tipo 2, ¿sí? Cuando estaban los dobles enlaces y la cadena que venía y se torneaba para enfrentar una cara u otra? Es un poco eso. Una pregunta. Sí. ¿Y cómo sabemos que no puedo hacer una 2 más 2, por ejemplo? No, pero en condiciones térmicas 2 más 2 está prohibido. Ahí va. Acordate eso. Siempre. Bien, bien. Esas son condiciones mínimas para que la reacción se dé. 4 más 2 térmica, 2 más 2 fotoquímica, y después dentro de las sigmatrópicas tenés 3 más 3 siempre térmicas, y después tenés 1, 7 térmica o fotoquímica, que es la única que se puede dar en las dos condiciones. ¿Tá? Eso mínimamente tenés que tenerlo claro para poder enfrentarte justamente a eso, a decir, ¿qué tipo de reacción puede estar sucediendo acá? ¿Tá? Bien. Ok. Bueno, vamos a ver este último ejemplo y vamos a parar por acá. Acá de vuelta tenemos el doble enlace que ataca al enófilo, ¿sí? Ven un aldehído, y el aldehído que tiene mayor tendencia por atacar al hidrógeno. ¿Ah? Y bueno, estas son condiciones que traía el artículo, que yo me limité a copiar, y en estas condiciones el producto seguramente después de un análisis de ento y exo dio como resultado 93% del isómero zinc, los dos para el mismo lado. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Entonces, nos quedaría terminar las reacciones 1-3 y otras variantes como 2 más 2 más 2 y algunas reacciones de otros órdenes. Lo próximo que viene es el jueves, las disertaciones. El lunes recuerden que es semana de carnaval, no tenemos clase. El jueves tenemos las disertaciones que vamos a tratar, aunque nos lleve un poquitito más. Vamos a ver cuán cansados estemos, hacerlas todas.
Si cumplimos entre 20 y 30 minutos, pienso que nos puede dar todas. Si no, no importa. Lo terminamos el siguiente lunes, ¿tá? Que era lo que estábamos hablando el lunes 22. El lunes 22, entonces, terminamos las disertaciones que nos quedan y terminamos el teórico. Y vemos si queda lugar para algún problemita. El jueves hacemos con todo problemas de todos los tipos. Ahí ese jueves vénganse preparados, porque ahí vienen problemas de parcial, de examen, todo con todo, ¿tá? Y después tenemos que fijar el parcial, porque ya después no nos queda más nada. Ya después empiezan las semanas de parciales. Yo les adelanto que mi idea era hacerlo el jueves de la segunda semana de parciales. Yo sé que es difícil que a todos les venga bien ese día. Nosotros normalmente tenemos reservado Zoom en el horario de la clase, o sea que yo me inclinaría a hacerlo el jueves de la segunda semana de parciales, en el mismo horario de la clase, con media hora más, pues 2 horas y media. O eventualmente lo hago más corto el parcial y lo hacemos en las 2 horas del parcial, eso no tengo ningún problema. Y nos quedaría fijar ahí en el medio alguna clase de consulta, o si lo podemos hacer por el foro, estaría bárbaro también. ¿Está? No sé si tienen Jueves 11 sería entonces. de marzo. El 11 de marzo. Sí, en principio esa sería la estructura de lo que nos queda del curso. No quisiera ponerlo fuera de las fechas de parciales, porque después también tenemos que coincide con los exámenes y también es complicado, entonces yo preferiría hacerlo ahí y darles una semanita entera para estudiar en la primera semana, ¿tá? Y de repente el lunes de esa semana hacemos la clase de consulta, ¿tá? Si es que tenemos todavía el horario de Zoom de la clase nuestra, ¿tá? O sea que lo que nos queda ahora es el jueves de la semana de carnaval, el jueves 18, las presentaciones, y si no las terminamos, lunes 22, ahí terminamos el teórico y todo lo que quede, y el jueves 25 le damos duro y parejo a los exámenes y parciales, ejercicios de lo que venga. Si ya tienen dudas, bárbaro. ¿Está? Bien. Excelente. Bárbaro. Ok, fenomenal, entonces. Quedamos por esa. Un saludo y buen fin de. Buenísimo. Nos vemos. Chao, chao, buen fin Bueno, de. hasta luego. Dale, chau, chau.